Damos una cariñosa bienvenida a quienes están con nosotros participando en los estudios del libro de Juan. Recuerde usted que son temas que Juan ha colocado en su libro. Ya hemos mirado algunos antecedentes. Juan cuando dice que Cristo, ¿no es cierto?, es Dios, capítulo 1, creador de todas las cosas, y también otros milagros que lo señalan a él. Pero hay algunos testigos de Cristo como Mesías. El Mesías es el personaje que en el Antiguo Testamento era el enviado, era aquí el Salvador, ¿no es cierto?, rey, descendiente de David, personaje muy importante, y eso es lo que esperaban los judíos, que llegara el Mesías. Qué triste, porque vino y no lo recibieron. Y así que vamos a ver algunos antecedentes de estos personajes, como por ejemplo Juan el Bautista, el mismo Nicodemo, Andrés y Marcos, y los vamos a ver rápidamente en esta semana. Así que bienvenidos, que Dios los acompañe en este estudio. Bienvenido, pastor, ¿cómo has estado? Bien, Raúl, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más para seguir comentando la palabra de Dios. Tenemos un lindo evangelio, un lindo libro, que es el Evangelio de Juan, tan profundo, tan insospechado el contenido que tiene, y creo que todos nosotros nos vamos a beneficiar porque el apóstol Juan hizo una obra de arte con la presentación de Cristo como divino, algunos milagros, pero sobre todo la teología de la divinidad, la naturaleza de Cristo. Y en esta semana nosotros vamos a hablar de los testigos de Cristo, cómo ellos miraron a Jesús, cómo ellos contemplaron al Hijo de Dios y cómo lo llegaron a entender. Y así comenzamos con Juan el Bautista, ¿cierto, Raúl? Claro, ahora lo interesante es que cuando habla de testigos, es una persona que vio, que estuvo, que participó, no que le contaron. Entonces, por eso es muy fuerte los mensajes que Juan va a colocar acá, especialmente lo que es de Juan el Bautista. Aquí yo leo, fíjate, el versículo 1, capítulo 1, 19, dice, este es el testimonio de Juan. Uno podrá decir, si no lee con detención, que es el autor del libro. No, cuidado, este es Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Y aquí viene un desarrollo que hace Juan muy interesante en relación a la respuesta que da Juan el Bautista, porque él dice, él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Porque estaban entendiendo que podría ser Elías. ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, mira cómo va el argumento. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué te va a decir la respuesta que da Juan el Bautista aquí? Bueno, en realidad me llamó mucho también la atención, Raúl, que el Sanedrín judío, los fariseos, sacerdotes e intérpretes, fueron enviados desde allí de Jerusalén a preguntarle a Juan al desierto, una comisión, porque ellos tenían dudas. Juan el Bautista era un hombre que predicaba con una oratoria, con una fogosidad, con una persuasión nunca vista en el Antiguo Testamento. Y el hombre arrastraba multitudes. El hombre llevaba a las personas a llorar, a bautizarse confesando los pecados. Había conversiones, había cambios, había una renovación de la vida. Y él les decía que él estaba preparando el camino para el Mesías. Sin embargo, era tanto el poder que tenía este hombre que lo confundieron con Elías. ¿Eres tú Elías? Y también lo confundieron con el Mesías. ¿Eres tú el Cristo que habría de venir? ¿Eres el profeta del cual hablaba Moisés? Entonces Juan le decía, yo no. Repitió 3 veces esta frase que la anoté aquí porque es importante. Dice, el que viene después de mí es antes de mí, está primero que yo. O sea, Juan el Bautista 3 veces dijo que él no era el Cristo, que él estaba primero, que venía después de él y que él era un preparador del camino para que el Señor Jesucristo, cuando llegara el Mesías,
la obra le resultase con un terreno preparado. Este concepto de Juan, que lo menciona ahí, ¿no es cierto?, ya denota que Juan tenía la capacidad de discernir que efectivamente Cristo era el Mesías, Sí. era el Dios, el enviado, ¿no es cierto?, que venía al mundo. Por eso que dice tú de ti mismo, dice, yo soy, y aquí vienen los discursos como tú los hablabas, yo soy, dice, la voz de uno que clama en el desierto. O sea, el campo de acción no era el desierto, sino un lugar despoblado. Eso se entiende como desierto, ¿no es cierto? No como los conocemos nosotros acá, que son casi inhabitables. Pero dice, la voz que clama en el desierto. Y aquí viene al tiro el mensaje, no estás dando respuesta casi, sino dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Y Juan respondió diciendo, mira la respuesta interesante, yo bautizo con agua. No está diciendo por qué bautizan, te fijas, él va al mensaje, se centra en el mensaje que tiene que dar. Dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros, y aquí está el lugar que le da al Mesías, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Estas cosas sucedieron en Betábara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Yo digo la capacidad del hombre que tenía para dar la respuesta de esa manera, porque no dijo nomás yo no soy. Y además no dijo que tampoco qué era, sino que él era un precursor, uno que anunciaba, que daba un mensaje y lo mantuvo y se mantuvo en esa línea. Efectivamente. Y Elías, por ejemplo, está anunciado en el libro de Malaquías que antes de la venida del Señor vendría Elías. Entonces los judíos estudiaron el libro de Malaquías y se dieron cuenta de que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Elías a preparar el camino, a volver el corazón de los padres a los hijos, etc. Y ellos pensaban que este Elías estaba en la tierra. Si Juan el Bautista le hubiese dicho yo soy el Elías, ellos lo habrían creído. Claro. O sea, habrían llevado el informe, no, Elías volvió. ¿Qué hacemos ahora? Volvió Elías. Y vemos aquí que Juan el Bautista denota una tremenda humildad porque él simplemente se considera, como dice Isaías, una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz, el que me envió a bautizar, dice en otra ocasión. O sea, él tiene muy claro que el que lo envió a hacer esta obra tremenda fue Dios y lo llamó, lo llenó del Espíritu Santo para preparar el camino para el Mesías. Juan el Bautista, esta capacidad que tenía, como tú mencionabas y conversábamos, de hablar, de decir cosas, pero no es, uno podría decir, bueno, es que Dios le dio esa capacidad, pero yo me imagino que él estudió. Porque aquí cuando menciona a Isaías, a él no se lo dijeron. Él fue, revisó los libros, ¿no es cierto?, en esa época, los rollos, y vio lo que se decía del Mesías. Y esa es mi labor ahora. Ese Mesías que se prometió es el que está entre ustedes, que yo no soy digno. Y ese es un rasgo de humildad que más adelante incluso aparece con más potencia. Dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Por qué? Porque el que venía era el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, a salvar a la humanidad. Al continuar con la historia de Juan el Bautista, yo leo aquí en el capítulo 1, versículo 29, que dice, al siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate que cuando uno habla al siguiente día, hasta podría haber sido más de un día, pero no está cercano, pero está cercano el momento de
del testimonio que le piden a Juan el Bautista a este momento. Pero mira, ¿cómo sabe él que este es el nombre que le da es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tenía una teología clarísima del Mesías y de lo que tiene que hacer, y el simbolismo que había tenido el Antiguo Testamento, él lo trajo ahora y lo presentó como el verdadero Cordero. Efectivamente, la visión que tenía Juan el Bautista respecto al Mesías era de un Mesías redentor, y no solo de la nación de Israel, sino que hablaba del mundo entero. Es decir, el Mesías no sería solamente un rey que gobernaría un país, sino que cuando hablaba del reino de Dios, estaba hablando de toda la humanidad. Es decir, el Mesías era el verdadero rey, pero iba a cumplir una misión sufriente, una misión redentora de sustituto por cada uno de nosotros, y es por eso que 2 veces Juan el Bautista lo mencionó como el Cordero de Dios. No era un cordero simplemente, era un Cordero de Dios, que eso significaba que Dios estaba mostrando el carácter de Jesús como un carácter manso, como de un cordero, y que ese cordero iba a ser llevado al matadero y moriría por la humanidad. Así que ese cordero se lo mostró a los apóstoles después, a los 2 discípulos que venían, que eran discípulos suyos. Lo interesante es que Juan, que toma esto y lo escribe, sí, cuando toma este antecedente de Juan el Bautista, está apoyando lo que Juan quiere poner en su libro, que el Mesías es el Cordero, el Hijo de Dios, que es el personaje, ¿no es cierto?, que ellos estaban esperando, y además delinea la obra del Mesías. Sí. ¿Tú recuerdas cuando él fue a los 12 años al templo? Él dice que comprendió, el lenguaje habla de eso, que comprendió a dónde iba él después. Él iba a ser ese cordero que estaba siendo sacrificado a los 12 años. Claro, y efectivamente a Juan se le presentó a Jesús como el Cordero de Dios, y no se le presentó como un rey. O sea, entendió, como decías tú, Juan el Bautista entendió perfectamente la obra de Cristo. Entendió que él iba a hacer una obra, bautizaría con el Espíritu Santo, y eso significaba que enseñaría también y que haría una obra parecida a la de él, pero con un carácter superior. Él siempre, Juan el Bautista, como dice a continuación, yo tengo que menguar y el Mesías que viene tiene que crecer. Y aquí estamos hablando ya de 2 discípulos. Dice que mirando a Jesús que andaba por allí, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí tenemos a Juan, que les dijo a 2 apóstoles que eran discípulos de él primero, bueno, ahí va el Cordero de Dios, el que yo hablaba, ahí está. Y los 2 discípulos abandonaron a su maestro, y siguieron a Jesús, que era la luz menor, y siguieron a Jesús, que era la luz mayor. Y Jesús, cuando los vio a ellos, les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, maestro. Jesús nunca había hablado. Es decir, Jesús no había predicado ningún sermón. Pero esos 2 discípulos le dijeron, maestro, solamente por el testimonio de Juan. Fíjate que está interesante eso, porque denota lo que Juan el Bautista había dicho de Jesús, lo que Juan había predicado, lo que Juan había impartido a la gente, el conocimiento evangélico de salvación de ese Cristo que venía. Sí. Lo tenía totalmente claro él y lo transmitió, y la gente que eran sus discípulos, en este caso de Juan, tenían totalmente claro la visión que no era él, sino que el que venía, y cuando se lo presentó, él es. Yo le hablé, ¿se acuerda que les decía tal y tal cosa? Y ellos enseguida, ¿qué hicieron? Lo siguieron. ¿Por qué? Porque ya tenían en su mente el concepto de Mesías para ellos, su Salvador, el enviado que estaba aquí en la tierra. Claro. Juan el Bautista hizo obra misionera con ellos y los llevó a Jesús. Claro. Y ellos hicieron lo mismo. Andrés tenía un carácter misionero.
Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón. Hemos hallado al Mesías. Qué lindas palabras de Andrés. Andrés 2 veces dijo lo mismo. Hemos hallado al Mesías. Como que hallaron el tesoro más grande, esperado por la nación de Israel, como lo más grande de la historia. Era una declaración que era poco creíble, ¿eh? Hemos encontrado al Mesías, lo hemos esperado por 4000 años y nosotros lo encontramos. Podrían haber dudado tantas veces que esperaron al Mesías y ahora fue una sorpresa, el Mesías está. Y Pedro también creyó. Claro, ahora este concepto que aparece acá, quizás yo volviendo al texto, dice, Sí, ¿qué buscáis? Le dice Jesús. sí, Ellos le dijeron a Rabí, como tú dices, maestro, que significa maestro. Y le dicen, ¿dónde vive? No aparece dónde vivía. sí. Es interesante esos detalles que se ¿Dónde omiten moras? en el ¿Dónde Evangelio. moras? ¿Dónde mora? ¿Dónde vive? Sí. No aparece. Yo vivo aquí a la vuelta de la esquina, 2 cuadras más allá, yo estoy en la casa. No aparece ese detalle. Claro. Aquí hay Ahora, una gran lección, Raúl, también, porque muchos de los discípulos de Juan el Bautista no quisieron seguir a Jesús, claro, no hicieron caso y se quedaron con Juan el Bautista y siguieron ayudándole. Ellos dijeron, esta luz que tenemos aquí es insuperable. Juan el Bautista sigue llevando multitudes al arrepentimiento, sigue haciendo la obra de Dios, no queremos más. Estamos bien aquí con Juan el Bautista. En cambio, estos dos dijeron, no, nosotros nos vamos con Cristo, que no había hecho ninguna obra todavía. Y eso es una lección para nosotros. Nosotros podemos estar muy contentos con la luz que tenemos, podemos estar contentos con la teología que nosotros entendemos, pero siempre Dios tiene una luz mayor que entregarnos. Siempre va a haber algo más que aprender y algo que seguir y algo que cambiar. Dios nos está llamando a seguir a Jesús, la luz verdadera. Pedro llamado en forma especial, ¿Mm? porque dice que hemos encontrado al Mesías, le dice, ¿no es cierto? Simón, hemos encontrado al Mesías. No sé si uno se puede imaginar eso es lo que significa para una persona, como tú decías, que tantos años, tantos siglos, se esperó de generación en generación, se anunció, va a venir el Mesías, va a estar con nosotros, va a ser nuestro libertador. Y alguien le dice, oye, lo encontré. Eso uno quizás no lo entiende en el contexto de nosotros, pero para ellos tiene que haber sido muy profundo y muy delicado y emocionante el hecho de saber que se encontró al Mesías. Y entonces tú eres Simón, hijo de Jonás, le dice, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Este detalle es muy bueno para después cuando... Jesús quedó mirando a Pedro, ¿eh? Dice que cuando llegó Pedro, Jesús lo observó y le dice, y le cambió el nombre enseguida. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y mirándole, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, ya Jesús le hizo un llamado. Ahora interesante porque Dios nos tiene un nombre que de alguna manera nos identifica y ese será el que llevaremos por la eternidad. En este encuentro de Jesús, o sea, esta intervención que Jesús está haciendo ya como Mesías, ¿no es cierto? Está entrando para empezar su ministerio. Están apareciendo cosas que Juan te relató que son extraordinarias. Estaba pensando yo al siguiente día, se fija, está transcurriendo ya 1, 2, 3, 4 días. Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Hago un paréntesis, Dios tiene un llamado para cada persona. No todos los llamados son iguales. A veces, yo recuerdo una vez estaba haciendo un llamado y no respondió la persona el llamado enseguida, pero después yo puse un himno y el himno lo conmovió. Entonces, Dios tiene caminos, ¿no es cierto? Y aquí lo llama directamente y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe encontró, y aquí viene una secuencia que es muy hermosa, ¿no? Felipe encontró, dice,
¿A quién? A A Natanael. Natanael le dijo, hemos encontrado al Mesías. Lo que comentábamos, ¿no es cierto? Y le da el argumento válido. Dice, lo hemos encontrado, ¿te acuerdas? Ese que habla la ley, pues, la ley de Moisés. Ese lo encontramos. Oye, que debe haber sido extraordinario para este hombre. Y el profeta Jesús le dice a José de Natanael, Nazaret, dice que es de Nazaret. Y aquí viene la cosa interesante, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Cuando le dice Jesús, hijo José de Nazaret, dice de Nazaret. Sí, efectivamente, aquí hay una cadena misionera. Vemos aquí Andrés llama a Pedro. Luego, aquí el día siguiente, Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y luego Felipe, que era de Bethsaida, una ciudad donde era Andrés y Pedro, dice Felipe, halló, dice allí a Natanael, que seguramente era un amigo. Le llevó el recado, hemos hallado al Mesías. Y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí viene la gran pregunta que siempre se comenta, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, y para no empezar a discutir, ven y ve. Hay muchas cosas en la vida que tienen que mirarse, verse y comprobarlos. Hay gente, por ejemplo, que no está dispuesta a recibir una verdad que uno le comente. Pero vayamos a la Biblia, estudiemos en la Escritura, comentemos los pasajes bíblicos que son la base de todas las doctrinas y de todas las enseñanzas. Algunos dicen, no, yo me quedo con lo que yo entendí. A mí me enseñaron de esta manera, pero el mensaje bíblico es comprobarlo. Todo lo que nosotros decimos tenemos que comprobarlo por la palabra de Dios. Ven y ve. Hay que mirar el fundamento de nuestras creencias. ¿Por qué nosotros aceptamos a Cristo? ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer ciertas cosas? ¿Por qué guardamos los mandamientos? ¿Por qué observamos un día especial que está en la Biblia? Y es por eso que allí Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno, porque él pensó, Nazaret es una ciudad que está en el norte, no es de Judea, una ciudad que tiene ciertas mezclas, y había judaísmo allá en Nazaret, en toda la región de Galilea, pero el judaísmo que había en Galilea era muy distinto al que había en Judea. Era un judaísmo un poquito más liberal, había más gentiles en la sinagoga, era como más ameno para la gente. En cambio, en Judea era muy restrictivo. Los fariseos tenían muchos reglamentos. Era una religión muy compacta. Pero aquí cuando se entrevista a Jesús con Natanael, en esa entrevista, ya conociendo a Natanael, Natanael le hace la pregunta, ¿de dónde me conoces? Claro, ahora hay un detalle que tú lo mencionaste hace un rato cuando miró a Pedro. Aquí Jesús mira a Natanael también, porque el relato dice, mirándolo, le dice, la lectura dice aquí, ven y ve, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, y aquí era lo interesante, los diferentes tipos de llamados que hace Jesús. Sí. Porque aquí le dice, tú eres, Natanael, voy a decir mis palabras, y tú eres verdaderamente un hijo de Dios. No, eres un verdadero israelita. Por eso yo lo tomé como nuestro, claro. Pero en ese tiempo tú eres un verdadero israelita. Y el hombre se sorprende, yo creo, por la aseveración de Jesús, y en segundo lugar, para decir eso, él tendría que haberlo conocido, y ahí viene la respuesta, ¿y cómo me conoces? Claro. Eso sirvió para que Natanael cerrara su compromiso y otra con cosa, un verdadero israelita significa un hombre que lee la Escritura, que cumple la Escritura, que no le gusta el engaño y que busca la verdad como un tesoro. Y Natanael tenía esas características. Y luego, ¿cómo creyó en el Mesías? Porque Jesús le dice allí, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y por eso creyó. Porque él estaba debajo de una higuera y Felipe, que estaba con él, no lo vio. Él estuvo debajo de una higuera. ¿Y qué estaba haciendo debajo de esa higuera?
él estaba orando y pensando en las cosas de Dios. Tuvo una comunión muy, muy excelsa. Él sintió la presencia de Dios allí en esa higuera y sintió como algo especial. Entonces Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, yo estaba contigo allí, le estaba diciendo, yo estaba contigo. Aquí se muestra la divinidad del Mesías. ¿Sí? Porque ¿quién puede hacer eso? Saber estar aquí, mirar y saber lo que está pasando unos metros más allá, incluso unos metros cercanos, pero yo te vi allí. Eso, digamos, golpeó de tal naturaleza que él hace esta declaración que dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fíjate las palabras que está usando en este caso. Y rápidamente. Tú eres el Rey de Israel, o sea, lo pone como Mesías, como Rey, como Hijo de Dios. O sea, te fijas, lo coloca en el estatus que Juan está tratando de demostrar en su libro desde el comienzo. Él lo coloca. Esto le ayuda en el libro, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su libro, a Juan como ejemplo para que no es Juan nomás el que está diciendo que es Hijo de Dios, sino que también es este personaje que recién se encuentra con Cristo. Sí, eso me llama la atención, porque a los judíos y a muchas personas que se entrevistaron con Cristo dudaron mucho si Jesús era el verdadero Mesías o el Hijo de Dios. Y algunos pasaron años tratando de entender y no creyeron, tenían dudas. Por cierto, los fariseos y los sacerdotes y quienes crucificaron a Jesús, habiendo escuchado muchos sermones de Jesús, muchas enseñanzas, ha visto muchos milagros, nunca creyeron. Pero este hombre, que era un verdadero israelita, creyó en el acto. Esta es una fe espontánea. Es una fe que nace del corazón y lo aceptó de inmediato como el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. O sea, es una revelación, pero que ni siquiera muchos no lo dijeron en el momento. Ahora es un relato que toma bastante tiempo con este personaje acá, porque incluso sigue conversando y le va a decir, tú crees porque lo que te dije. Sí. Pero mira, esto no es nada para lo que viene, porque le dice, tú eres rey de los Israelitas. Le contestó Jesús, crees porque te dije, te vi debajo de una higuera, cosas mayores que estas verás. Oiga, anunció el trabajo, la misión, cómo se iba a desarrollar. De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, se va hacia el... Estoy pensando en la escala, ¿se acuerda? Del Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir con algo que... Sí, antes de pasar al otro punto, esa es una promesa que le hizo a Natanael, ¿eh? Y es una promesa que nos hace a todos nuestro Señor. Si usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios le promete que usted verá mayores cosas en su vida y revelaciones especiales y manifestaciones divinas que usted jamás ha pensado. El Señor puede hacer cosas grandes. Sí, a veces pensaba yo dónde estaría si no hubiese encontrado un evangelio como este. Sí. Ahora nos encontramos con un personaje que es un testimonio ya un poquito más pesado, voy a decir, o sea, más intelectual, que es el de Nicodemo. Según entendemos, y la Biblia lo dice, que Nicodemo fue a Jesús de noche. Yo me imagino que tenía varios problemas Nicodemo para enfrentar a Jesús y decir que era seguidor de Cristo. El hecho mismo del Sanedrín quizás habría cuestionado su posición. Pero él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira lo que le dice, porque nadie puede hacer estas cosas a no ser que sea enviado de Dios. O sea, entendió el concepto del Mesías. Tú eres realmente el Mesías, tú eres Dios, tú eres hijo de Dios. Las cosas que estás haciendo aquí no las he visto nunca. Y para que las hagas, tienes que ser Él. Sí. Pero a mí me gusta, mira, disculpe, porque Jesús como que no le responde lo que Nicodemo está haciendo, sino que enseguida lo lleva a que él cambie, voy a decir, la tonalidad, se cambie de dial y se vaya al concepto que él quiere poner, es la vida de Nicodemo, la salvación por medio de Jesucristo. Porque el que le dice, de cierto digo que el que no nace de nuevo, usted diga, esto es terrible para Nicodemo. Claro, efectivamente, Jesucristo se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un
un anciano de Israel, era también un intérprete de la ley, era un maestro de Israel, era un hombre venerado por el pueblo, era un hombre destacado en el Sanedrín, era todo un personaje. Y este hombre aparentemente era un hombre maduro, que ya tenía una religión establecida en su mente, en su corazón, una práctica, era un hombre muy correcto. Sin embargo, observaba los hechos que ocurrían allí en Jerusalén, en Galilea, las noticias acerca de Jesús, y decidió venir a Jesús de noche, como nosotros bien sabemos, para no despertar sospechas ni acusaciones del Sanedrín, el lugar donde él pertenecía. Entonces comienza aquí con una adulación a Jesús. Tú eres, sabemos que has venido de Dios, etcétera, como lo mencionamos, pero Jesucristo leía el corazón de Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo venía a entrevistarse con Cristo? Tenía dudas y quería hacerle preguntas a Jesús, tenía inquietudes. Y Jesús se fue inmediatamente a lo que había, a la necesidad que tenía este hombre. Este hombre tenía una religión antigua puesta en su mente, en su corazón, y ahora se presentaba un Cristo que ponía todas las cosas en su lugar, no contrarrestaba a Moisés, pero este hombre traía una luz mayor a la doctrina del Antiguo Testamento. Justamente en estos textos encontramos Juan 3:16, Sí. Extraordinario, porque le demuestra el verdadero evangelio, el puro evangelio, el único evangelio a Nicodemo. Sí. Y Nicodemo, uno sabemos que él siguió perteneciendo al Sanedrín, pero sabemos que después él dio también su vida, se entregó abiertamente a Jesús, lo proclamó como el Salvador y estuvo con él, digamos, en su ministerio. Claro, y otra cosa, este es uno de los discursos más hermosos de Jesús, es uno de los más hermosos. Y que Nicodemo, sin duda que se lo contó a Juan y a todos, el testimonio que tuvo en esta entrevista con Cristo. Era una entrevista personal. Yo creo que nadie estaba escuchando qué es lo que habla Jesús con Nicodemo. Fue Nicodemo el que dio testimonio de su entrevista con Cristo. Y aquí aparece este texto, San Juan 3:16, y aparece por primera vez aquí la palabra vida eterna, que se menciona en el libro de Juan 19 veces la vida eterna. En los otros evangelios se menciona 2 veces en uno, 3 veces en otro, y Jesús habló mucho de vida eterna, habló de perdición y habló de condenación. Por eso que es un discurso muy hermoso de poder leerlo. Por el tiempo no podemos, pero es muy hermoso lo invitamos en realidad para que usted lea con tranquilidad este capítulo 3 de Juan. Extraordinario. Estaba pensando, ¿quién es usted? ¿Juan el Bautista, Andrés, Pedro, Simón, Juan o Nicodemo? Bueno, no importa quién sea, pero Jesús siempre está haciendo un llamado y un llamado personal a cada uno de nosotros. Acéptelo, porque en Él solo hay salvación. Y si necesitas nacer de nuevo, Jesús va a proveer para que eso sea de nuevo y seas una nueva persona feliz, caminando con Jesús hasta el día en que Él regrese y todos nos vayamos a morar a las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana en su nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones.